Amén. Esther, capítulo 4, en esta noche va a ser el libro, el pasaje que va a bendecir nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? No de mi hermana Esther, sino de Esther, una mujer judía que hizo la voluntad de Dios. Amén. Qué bueno que en esta noche podamos decir: yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a cumplir el plan, el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Cada vez que uno se dispone para hacer la voluntad de Dios, su vida comienza a cambiar. Su vida es diferente. Amén. Podemos pasar problemas, podemos pasar dificultades, pero sabemos que tenemos un objetivo claro, que es servir a Dios, que es amar a Dios, que es buscar a Dios, que es hacer la voluntad del Señor. Ese es el motivo por el cual Dios nos trajo a este mundo, para que podamos hacer su voluntad. Amén. Libro de Esther, ¿lo encontraron? Capítulo 4. Leemos entonces, dice: Esther promete interceder por su pueblo. Y dice así: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se vistió de cilicio y de ceniza. ¿Qué es esto? Nosotros no lo entendemos hoy porque no es común en este tiempo que la gente haga eso. Era algo que relataba un corazón, mostraba exteriormente cómo estaba la persona interiormente. Era algo que ellos hacían, que era romper sus vestiduras, que era tirarse ceniza sobre su cabeza para mostrar de que estaban en duelo, de que estaban en luto, de que estaban en tristeza, de que estaban en un estado desesperante y que ya no querían seguir con la vida como si fueran una vida de una persona normal, sino que estaban en un luto externo. La gente podía ver a alguien que estaba en esa situación. Era una persona que estaba pasando algo muy difícil, que estaba atravesando una situación difícil. De esa manera los judíos expresaban lo que sentían interiormente, lo expresaban para afuera, para que otros pudieran saber su situación, para que otros pudieran ver la tristeza que ellos llevaban dentro, la angustia que ellos sentían dentro de su ser, la exteriorizaban de esa manera. Se vestían de cilicio y de ceniza para mostrar su tristeza, para mostrar su angustia, para mostrar su dolor. Eso fue lo que hizo este judío llamado Mardoqueo. Dice: y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad. Miren lo que hacía: y se fue caminando por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Amén. Amén. No dice la Biblia que él oraba, dice la Biblia que él fue con gran clamor por la ciudad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestido para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y le mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos, y le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrasen a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey, que suplicara y intercediera delante de él por su pueblo. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijesen a Mardoqueo
Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él y ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, ese vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que tú vas a escapar estando en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Diga conmigo: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora no has llegado al reino. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis por 3 días y 3 noches. Yo tampoco con mis doncellas, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré para ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Amén. Gloria a Dios. Leímos todo el capítulo 4, pero yo quiero que usted en su casa, usted tiene tiempo en su casa, a la noche, a la mañana, a la tarde, en cualquier horario que usted pueda, usted lea este libro de Esther, comenzando desde el primer capítulo hasta el último. Es un libro hermoso, precioso, entienda cada parte, cada historia. Va a ser de mucha bendición para su vida. Es un libro que cuenta la historia del pueblo judío cuando estaban cautivos en el imperio persa. Cuenta la historia del pueblo judío mientras vivía en una ciudad donde no era su ciudad, en una ciudad lejana a la ciudad que Dios había elegido para su pueblo. Ellos estaban viviendo en el reino de Persia porque habían sido llevados cautivos a ese lugar, pero dentro de esa ciudad ellos podían vivir como esclavos algunos, otros como sirvientes del rey o sirvientes en esa nación, pero podían vivir de una o de otra manera. Las mujeres, las doncellas, acostumbraban los reyes a tener muchos harén de mujeres. Entonces Esther era una de esas mujeres que estaba en el palacio del rey. La Biblia cuenta la historia esta, y usted puede decir: pero ¿por qué después de tantos años esta historia quedó escrita en la palabra de Dios? Dice la Biblia que toda la palabra que está aquí fue inspirada por Dios. Esto no es solamente un libro de historia judía, sino que esta palabra es viva, que esta palabra es eficaz. Y esta historia del capítulo 4 de Esther, usted va a ver cómo hoy en esta noche va a entender muchas cosas que están pasando en su vida y que tienen mucha similitud con esta historia de este pueblo que vivió en esta tierra hace muchos años. La palabra de Dios es viva, por más que tenga muchos años de antigüedad, cada día cobra vida y valor para nosotros. Amén. Cuenta la historia del pueblo judío, cuenta la historia de Esther, cuenta la historia de Mardoqueo. Ellos vivían en Susa, que era la capital del imperio. Era una ciudad que se llamaba Susa, era la capital de ese imperio. Ellos vivían en la capital, vivían en un lugar muy lindo, en un lugar, podríamos decir hoy, un país del primer mundo. Vivían en un lugar donde estaban cómodos. Esther era una de las mujeres que estaba en el palacio del rey, tenía hombres, tenía gente, sirvientes que le servían, o sea que no era una vida despreciable la que llevaban. Otros eran esclavos y los hacían trabajar en los campos, los hacían trabajar en las rutas, los hacían trabajar en las ciudades, construyendo ciudades para el rey. Pero Esther tenía el privilegio, se podía decir en ese tiempo, de estar en el palacio del rey. Y cada tanto el rey llamaba a una mujer para que estuviera con él, para que estuviera acompañándolo.
Y Esther decía, yo hace un mes que el rey no me llama. No podían ir en cualquier momento que se les ocurría, sino que era un hombre que ejercía esa autoridad que tenía, y solamente él podía elegir quién podía ir ante su presencia. Solamente él podía elegir quién podía ser llamado ante él. Y aunque hoy lo vemos como algo malo, y era algo malo, pero era normal en esa cultura, tenemos que entender esto, que este rey que está aquí en la Biblia, en este pasaje, representa a Dios. Dios es el rey de toda la tierra. Y nosotros no estamos aquí porque queremos. Estamos aquí porque el rey nos llamó. Estamos aquí porque el rey nos llamó. Estamos aquí porque el Señor nos llamó. Usted es un privilegiado, una privilegiada que está aquí porque el Señor lo miró y lo llamó. Podríamos estar en otro lugar perdido, sin fe, sin esperanza, en una cama, en un hospital. Podríamos estar en otro lugar en esta noche, pero estamos aquí porque el Rey nos ha llamado. Estamos aquí porque el Rey ha dicho, yo quiero que estés conmigo, yo quiero disfrutar de tu presencia, quiero disfrutar de tu compañía. Así que usted siéntase contento, aunque en el mundo nadie lo haya llamado, aunque en el mundo nadie lo haya dejado, aunque quizás sus padres lo han abandonado. Jehová dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo te voy a tomar en mis brazos, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar. Gracias a Dios. Tenemos que disfrutar de esa presencia de Dios, esa presencia del Rey en nuestras vidas. Amén. La historia cuenta de que había un hombre malo en este imperio, que no era el rey, sino que era alguien que trabajaba para el rey, que servía en el palacio del rey. Amán, un hombre malo que quería destruir a los judíos, quería exterminar a los judíos de ese lugar. Entonces fue y le dijo al rey, hay un pueblo acá que son los judíos, que ellos no te dan tributo, ni te dan honor, ni te dan gloria. Ellos solamente se postran ante Jehová, ellos solamente le rinden culto a Jehová. Entonces no te sirve esa gente en esta tierra. No te sirve porque usted, rey, pide que todos se arrodillen y nada, ellos no se arrodillan porque ellos saben que ante Jehová nomás se pueden arrodillar. Entonces al diablo le molesta cuando nosotros somos fieles a Dios. Al diablo le molesta cuando usted es fiel al Señor. El diablo le molesta cuando usted quiere cumplir la palabra de Dios. Dice que Amán venía y pasaba delante de Mardoqueo y todos se arrodillaban y Mardoqueo se quedaba ahí, porque Mardoqueo sabía que no tenía que rendir culto ni adoración a ningún hombre, a ninguna mujer, solamente delante de Jehová. Cuando nosotros queremos tener fidelidad con Dios, el diablo te va a atacar, el diablo le va a molestar, el diablo va a querer destruirte, pero no pierdas la fe, no pierdas la confianza, sigue siendo fiel a Dios, porque Dios te va a dar la victoria, así como se la dio a Mardoqueo. Amán había mandado a preparar una horca para colgar a Mardoqueo. Amán había mandado a preparar una horca para colgar a Mardoqueo, pero como Mardoqueo era fiel a Dios, Dios cuidó de su vida. Dios no permitió que el enemigo pusiera su mano sobre su vida, sino que la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, léalo más adelante en el capítulo 5, 6, esa misma horca fue usada para que lo ahorcaran a Amán. Porque cuando alguien se levanta contra usted, no está peleando con usted, está peleando contra Dios. Y no hay ninguno que pelee contra Dios que pueda salir victorioso. No hay nadie que pueda pelear contra Dios y que pueda tener victoria, porque es Dios el que nos da la victoria, porque Dios no ha perdido ninguna batalla, Dios no ha perdido ninguna guerra. Dios es un Dios de amor, pero los enemigos del Señor serán destruidos. Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero aquel que no busca a Dios perecerá. Jesús ha prometido que ninguno de los que lo buscan a Él va a perecer. Ninguno de los que claman, ninguno de los que oran, ninguno de los que buscan su presencia va a perecer. Jesús, cuando oró por sus discípulos, dice, yo los he guardado, los he cuidado y ninguno se perdió. Solo el hijo de perdición, hablando de Judas, porque él había decidido no seguir al Señor, porque él había decidido seguir el camino de este mundo, los deleites, los placeres.
Y hay veces que nosotros, y casi siempre nosotros decidimos buscar a Dios. Tomar el camino de Dios o dejarlo. Siguiendo las cosas de este mundo nos alejamos del camino del Señor. Pero dejando las cosas del mundo y buscando a Dios nos acercamos cada vez más al Señor. Amén. Dice que se había hecho un decreto en esta ciudad por orden del rey, con la influencia de Amán, este hombre que quería destruir al pueblo judío, para que en cada ciudad, en cada lugar donde este decreto llegara, la gente se levantara contra el pueblo judío, contra el pueblo de Dios y lo destruyera. Entonces cuando Mardoqueo se enteró de esto, dice que se puso triste. Lo invadió la tristeza, lo invadió la angustia, lo invadió el temor, lo invadió la angustia y comenzó, dice, a clamar. Comenzó a caminar y comenzó a clamar. Comenzó a pedir por su pueblo, para que su pueblo no sea destruido en las manos del enemigo. Comenzó a decir: Dios, tú eres el que nos vas a guardar, nos vas a cuidar, nos vas a proteger. Y ¿saben qué? Nosotros en este tiempo somos los Mardoqueos que nos tenemos que levantar, la iglesia del Señor. El pueblo de Dios somos los Mardoqueos que nos tenemos que levantar cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay angustia en nuestra casa, cuando vemos a algún familiar que el diablo lo tiene en sus manos. Tenemos que clamar por él, tenemos que ayunar, tenemos que orar para que la obra del diablo no se cumpla en su vida, para que el plan de Dios se pueda cumplir. Sigamos orando por esos hijos, esas hijas. Sigamos orando por ese esposo. Sigamos orando por ese familiar, por ese amigo que no conoce al Señor. Sigamos orando porque Dios te dará la victoria. Tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir pidiendo. ¿Saben cómo terminó esto? El pueblo de Dios no fue destruido. El pueblo de Dios no fue destruido porque Esther fue, intercedió delante del rey. Porque Esther fue y clamó delante del rey, porque Mardoqueo fue y clamó y le dijeron a todos los judíos que vivían en ese lugar: ustedes oren, ustedes ayunen, ustedes clamen, ustedes pidan, cada uno pida por su vecino. ¿Y saben qué pasó? El diablo no pudo destruir al pueblo de Dios. El diablo no lo pudo destruir. Aquellos que habían planeado la destrucción fueron ellos mismos destruidos, porque Dios es el que cuida de su pueblo. Dios es el que cuida de sus hijos. En esta pandemia, en esto que el mundo está sufriendo, Dios va a cuidar de tu vida. Dios va a cuidar de tu familia. Pero nosotros no tenemos que estar como si estuviéramos en una playa, así panza para arriba, sino que tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios que tenga misericordia por la gente que está sufriendo. Y esa misericordia de Dios va a alcanzar a nuestra vida, va a alcanzar a nuestra familia. La gente hoy está atemorizada, no sabe para dónde ir, para dónde correr. Al único lugar que tiene que ir es a buscar al Señor. Al único lugar que tenemos que ir es buscar la presencia de Dios, buscar el poder de Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones, bendiga nuestra casa y nuestra familia. Usted está en el lugar correcto en esta noche. Usted está en el lugar correcto en esta noche, en este lugar donde hemos clamado, donde vamos a clamar y vamos a seguir clamando para que Dios mueva su mano de poder, para que Dios traiga salvación, para que Dios traiga libertad, para que Dios traiga restauración, para que Dios haga todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Que el propósito de Dios se cumpla. El diablo también tiene un plan. El diablo tiene un plan de muerte, un plan de destrucción. Dice la Biblia que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Ese es el plan del enemigo. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para deshacer toda obra del diablo. Jesús vino a romper toda cadena de maldad,
romper toda ligadura. Cuando hay hogares que se destruyen, eso no es la voluntad de Dios, esa es la obra del diablo. Cuando hay jóvenes perdidos en la droga, en el alcohol, eso no es la voluntad de Dios, es obra del diablo. Cuando hay gente que se enferma y que se muere, eso no es la voluntad de Dios, eso es obra del diablo. Nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que pedir a Dios misericordia, porque esto que está sucediendo en el mundo, Dios no lo está haciendo, pero es algo permitido por Dios para que la gente se vuelva al Señor, para que la gente busque a Dios. Y miren, cuando pasa algo tan duro y difícil en su vida, usted puede tomar dos decisiones: o enojarse con Dios, o rebelarse contra Dios y decir, ¿por qué si eres tan bueno permites esto? Humillarse y decir, Señor, yo reconozco que tú eres el Dios, tú eres el Dios que todo lo puedes. Ten misericordia de mí, ayúdame. Como lo hizo el ciego Bartimeo. Y podría haberse pasado la vida discutiendo con Dios. ¿Por qué si eres bueno nací ciego? ¿Por qué si eres bueno no puedo ver? Pero él tomó la otra decisión de ir delante del Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Ten misericordia de mí, ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor, y socórreme. ¿Y saben qué? Bartimeo fue bendecido por Dios. Sus ojos se abrieron y él pudo ver, porque él buscó a Dios en su necesidad. Él buscó a Dios en su necesidad. Y la necesidad que hoy estás pasando, los problemas que te están corriendo, las dificultades que vienen sobre tu vida, no es para que te enojes con Dios, sino que es para que te humilles delante de Dios y para que lo busques a Dios y busques la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Ese es el propósito de Dios para nosotros. La aflicción que vino sobre este pueblo no fue para destrucción, pero sí fue permitido por Dios, para que ellos ayunaran, para que ellos oraran, para que ellos buscaran a Dios, para que ellos se acercaran más a Dios y pudieran ver a Dios obrando en medio de las dificultades, porque pudieran ver a Dios obrando en medio de su pueblo. Cada cosa que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, es para ayudarnos a crecer, es para ayudarnos a salir adelante, a conocer a Dios de poder, a conocer a ese Dios de victoria, ese Dios de gloria en nuestra vida, en nuestro diario andar. En cada dificultad, en cada problema, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Vamos a ver la mano de Dios en nuestra dificultad. Vamos a ver la mano de Dios en ese problema. Cuando Jesús fue a orar por Lázaro, todos pensaban que la muerte de Lázaro era algo doloroso y triste como sucede en cualquier lugar. Pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Amén. Amén. Esa dificultad, ese problema, esa necesidad que estás pasando, no es para muerte, no es para destrucción, es para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Es para que Dios muestre su poder, es para que Dios obre con poder sobre tu vida y pueda ser testimonio del poder de Dios, pueda ser testigo de que un día estuviste mal, de que un día estuviste necesitado, que un día estuviste afligido, pero podemos decir como dijo David, yo sé que puedo estar afligido, puedo estar necesitado, pero yo sé que Dios me va a escuchar. Amén. Y Él va a extender su mano de poder para bendecir mi vida, para bendecir mi corazón. Gloria a Dios. La historia cuenta de que Esther se arriesgó su vida presentándose delante del rey, porque no era lícito ir delante del rey si el rey no lo llamaba. Si alguien quería entrar a ver al rey, no era llamado por el rey. Si el rey no aceptaba que esa persona viniera, la orden era que muriera. Y Esther dijo, el rey no me ha llamado. Y Mardoqueo le dijo, tú no pienses que vas a zafar, que te vas a escapar de la destrucción de los judíos porque tú eres judía. También le dijo una palabra, que esta palabra quiero que la escuchen con atención. Ella le dijo, ¿quién sabe si para este tiempo no has venido? Si estás acá en el palacio no porque sí, sino que estás acá en el palacio para esta situación. Estás acá en el palacio para ir delante del rey, interceder por tu pueblo.
Algo que Dios nos está llamando en este tiempo. Usted no está acá en la iglesia como muchos cristianos hoy en día que dicen, bueno, yo estoy salvo, mi familia está salva, mis hijos no se drogan, mis hijos están en la iglesia. Estamos bien, los demás que se arreglen. Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Dios no te salvó y no te llamó del mundo para que te quedes dentro de la iglesia cantando coritos, canciones, o que alguien te ore y que recibas la bendición de Dios. No, Dios no te llamó para eso. Dios nos llamó para que podamos interceder por aquellos que están camino a la destrucción. Dios nos llamó para que nosotros podamos predicar el evangelio, podamos hablar a aquellos que están sufriendo. Esther arriesgó su vida al presentarse delante del rey sin ser llamada, pero no le interesó. En un principio sí, pero luego dijo, bueno, si ese es el propósito de Dios para mi vida, yo voy a entregar mi vida, porque Esther es modelo de Cristo, entregando su vida en la cruz del Calvario para que otros pudieran vivir. ¿Y saben qué? Dios no permitió que Esther muriera, porque todo aquel que se juega por Dios, dice la Biblia, no será avergonzado. Amén. Todo aquel que dedica su vida para Dios no será dejado olvidado, sino que Dios va a defender tu causa. Amén. Dios va a defenderte en cualquier situación, en cualquier lugar, no importa la condición que estés. Cada vez que te juzgue, que te juegues por Dios, cada vez que arriesgues tu vida por predicar el evangelio, Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar. La gente en este tiempo dice, ¿por qué andan por todo lado predicando, orando? ¿No ven que hay un vino en la calle? Yo salgo porque sé que Dios me llamó para predicar. Sé que Dios me llamó para orar por los enfermos. Dios no me llamó a esconderme de los enfermos. Dios me llamó para que yo vaya y declare que puede haber un virus en la calle, puede haber un virus en cualquier lugar, pero está la sangre de Cristo, que es mucho más poderosa que ese virus, es mucho más poderosa que cualquier enfermedad, y esa sangre me cubre, esa sangre me limpia, esa sangre me salva. Jesús dijo, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Hoy hay mucha gente escondida, muchos pastores cristianos escondidos. No quieren salir a la calle porque tienen miedo de contagiarse. Tienen miedo. El miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Dice, no es precaución. No, no es precaución, eso es miedo. Porque no estás haciendo lo que Dios te dijo que tenías que hacer, que es ir a orar por los enfermos, ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Es hablar, andar por las calles diciendo que Cristo es la esperanza. ¡Aleluya! Que Cristo es el único que puede cambiar. Muchos solo quieren predicar en el púlpito, pero no salen a predicar en las calles, no salen a hablar, no salen a visitar los hogares. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Usted tiene que salir, usted tiene que hablar, usted tiene que predicar que en Cristo hay libertad. La sangre de Cristo está vigente. La sangre de Cristo nos cubre. La sangre poderosa de Cristo está sobre nuestras vidas. Y nada malo le va a suceder a aquellos que confían y creen en que la sangre de Cristo los cubre y los guarda. Esther se jugó por hacer la voluntad de Dios. No le interesó si moría, porque podía morir. Amén. Pero ella se jugó por hacer la voluntad de Dios. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. Podamos tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y decirle, Señor, mi vida es tuya. ¿No es así? ¿No le hemos dicho, Señor, mi vida es tuya? ¿No le cantamos, Señor, yo me entrego, me rindo, soy tuyo? Bueno, hay que llevarlo a la práctica, en la vida diaria. Hay que decirle, Señor, mi vida es tuya, conmigo lo que tú quieras. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice que Esther intercedió, que Mardoqueo intercedió, que llamaron a todo el pueblo a que intercediera. Llamaron a todo el pueblo a que ayunara. ¿Y saben qué hicieron todos? Se pusieron todos. En cada lugar donde llegaba esta noticia, primero se entristecieron, pero cuando llegó el pedido de Esther y Mardoqueo, dice que todos ayunaron, todos oraron, todos buscaron al Señor. ¿Saben qué dice esto? De que no es un solo hombre, no es una sola mujer,
Acá nos vamos a salvar, pero nos vamos a salvar todos buscando al Señor. Amén. Todos tenemos que orar en una dirección. Todos tenemos que clamar por esta gente que está muriendo sin fe, sin esperanza. Todos tenemos que clamar para que el diablo no cumpla su propósito, sino que la voluntad de Dios se pueda llevar a cabo en este planeta Tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que orar. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que postrarnos delante de Dios. Cuando el juicio de Dios venía,